Señores, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas. Unos minutitos, por favor, denme, por favor, de pasada que se integran sus compañeros, por favor. Ya. A ver, señores, por favor, buenas tardes. Prendan sus audios, enciendan sus cámaras que vamos a tomar lista. Disculpen la demora. A ver. Sección E. Ya. Máximo. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, Máximo. Buenas tardes, hijo. Alessandra. Alessandra. Sheila. Mariana. Buenas tardes, doctor presente. Mariana, ¿verdad? Ya. Sí. Ya, hija. Ya, hija. Mariana. Ya.
Davis. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Davis. ¿Cómo estás, hijo? Tranquilo, doctor. Rivet. Rivet. Jessica. Yair. Presente, doctor. Yair. Hola, hijo. Buenas tardes. Efraín. Efraín. Yuri. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. Buenas tardes. Shirley. Shirley. Karen. Karen Cueto. Lisbeth. Carlos. Raúl. Doctor, presente. Buenas Raúl. tardes. Ya. Hola, hijo. Buenas tardes. Edwin. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. Galvez. Buenas tardes, hijo. ¿Cómo estás? Juan Carlos. Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. María Alejandra. Presente, doctor. Sí, presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Carla Natalie. Aldo. Wendy. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija. Wendy. Ciro. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, señor. ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes. Carlos. Roberto. Falcón, doctor. Carlos Roberto. Presente, doctor. Buenas tardes. Carlos Falcón. Ya, Carlos, ya estás. Doctor, buenas noches. Buenas tardes. Hola, hola, Carlos, buenas tardes. Alex. Presente, doctor. Hipócar. Viviana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija, buenas tardes. Fabio. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Fabio. Sí, doctor. Estaba prendiendo mi cámara. Juana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija, buenas tardes. Denis. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hijo. Rogelio. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo, buenas tardes. Rolando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Hernández Víctor. Víctor Hernández. Aldo. Carla. Lisbeth. Karen Cueto, Karen Cruz. Efraín. Jessica. Rivet. Sheila. Doctor, buenas tardes. Cueto Taipe. No te veo, hija. A ver qué se active. Ahí estoy. Ya, muy bien, hija. Chao. Miguel Morales. Jaime. Carlos. Morelia. Doctor, disculpe, Carlos Morón, presente. ¿Carlos qué? Morón. Morón. Ya, Carlos Morón. Ya.
Doctor, disculpe, Olivera Ramírez Moreira. A ver, no te veo, hija. Ya. Rudy. Disculpe, Cornejo Flores. Presente, doctor Rudy. Sí, Rudy, apareció Sheila. ¿Cómo es Shirley? ¿Cómo es esto? Cornejo. Disculpe. Shirley. Ya, hija, muy bien. Doctor, disculpe. Miguel. Sanabria, con Z. ¿Ya para qué? Ya. A ver, espérese. Oreb, Rudy. Oreb Fere, presente, doctor, presente. Ya, hijo, muy bien. A ver, Fiorella. Claudia del Pilar. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija, no te veo. Ya, perfecto. Fiorella, Eric. Yadira. Presente, doctor. Buenas tardes. Yadira. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estás, hija? Ya activé mi cámara, doctor. No te veo para nada. María Fernanda. Presente. Buenas tardes. Yadira. María Fernanda. No te veo, María Fernanda. Ya, ahora sí. Catherine. Sí. Ok. Sí, ok. Catherine. Teobaldo. Omar. Kiara. Fran. Sandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Sandra, ya, hija. Irma. Buenas tardes, doctor presente. No te veo, hija. Jesús. ¿Me vio, Doctor, doctor? buenas tardes, presente. A ver, Jesús. ¿Me ve, doctor? No, hijo. Ahora sí. Ya, perfecto. Giancarlo. Presente, doctor. Presente, doctor. Hola, Giancarlo. ¿Cómo estás, hijo? Hola. Rita. Rita. Fiorella. Presente. A ver. Sí. Ya, ok. Olenka. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hija. ¿Cómo estás? Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Shirley. Edison. Edinson. Harold. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Harold. Hola, hijo. Catherine. Caterina. Paola Rubí. Moisés. Presente, doctor. Buenas. Hola, hijo. Buenas tardes. A ver, ¿alguien que no haya llamado? Doctor, buenas tardes. González Asensio. Uno por uno. ¿Ya? Doctor Guevara Fuentes. González Asensio, doctor. A ver, un ratito, por favor, ¿ya? A ver, González Asensio. Ya, Carla, ok. ¿Quién más? Sí, doctor, gracias. Doctor Guevara Fuentes. Guevara Fuentes. A ver. Aldo, ya. Doctor, Pecero Ramos. Cero. Pero siempre llega tarde, ¿no, Eric? Ya, ¿quién más? Doctor Morales Garavito. Morales Garavito, Jaime. Ya. Mariana Quispe, doctor. Buenas tardes. Arián. Pariona Quispe. Fiorella. Sí. Fiorella. Jorri Fiorella. Ya. ¿Alguien más? Castillo Santi, doctor.
doctor. Buenas tardes. John Jessica, buenas noches ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctor, ver. buenas noches. Hola. Doctor, me llamo Guaripao Carrota porque escuché solamente Alex. A ver, Guaripaucar. Sí, yo llamo por nombres. Sí, ya está ya, Alex. Doctor, muchas gracias. Ya, a ver, Lisbeth, Karen, Efraín, Sheila, Alessandra, Miguel, Catherine, Teobaldo, Omar, Kiara, Fran, Rita, Caterina, Paola. Ya, vamos a continuar entonces. Doctor, buenas tardes. A ver. Hola, buenas tardes. Doctor, disculpe. Edinson Vera. Ya, muy bien, ya hijo. Listo. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces con las clases, ¿ya? Ayer nos quedamos ¿en qué diapositiva nos quedamos ayer? A ver. En la diapositiva que mencionaba los artículos de la Constitución, doctor. Ay. Diapositiva 13. 12, ya, ok. Ahorita la veo, ¿ya? A ver. Doctor, disculpa, Hernández Quillabanca Víctor. Hubo problemas de conexión. Hay que hacer la experta. Ya, Hernández Víctor, ya, Hernández Víctor. Ya, Víctor, ya estás, ¿ya? Gracias, muy amable. Listo, Víctor. Santiago Andrés. Rita del Pilar, Santiago Andrés. Santiago Andrés, Rita. Ya está, Rita. Ya. A ver, vamos a continuar. Ya, dentro de la Constitución peruana del 93, el modo... Bueno, vamos a seguir entonces continuando con la aplicación del derecho internacional en el orden jurídico interno. Habíamos dicho que era eso, ¿verdad? ¿Quién me puede decir la aplicación del derecho internacional en el orden jurídico interno? ¿Qué vamos entendiendo hasta ahora? A ver, ¿alguien? ¿Voluntarios? A ver, ¿qué habíamos entendido hasta ahora? Nadie. La Constitución peruana del 93. En torno al modo de incorporación. Sin perjuicio de las consideraciones dice anteriormente señaladas, la Constitución peruana ha optado, dice, por un modelo monoísta. Monista, ¿no? En efecto, el artículo 55 de la Constitución señala, pues, que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Okay? De acuerdo con este artículo, los tratados internacionales se incorporan de modo automático al ordenamiento nacional. Sobre esto, pues, el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no? Que, por ejemplo, que para el caso de los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú, por pertenecer, pues, al ordenamiento jurídico interno, son derecho válido y eficaz, ¿ya? Y en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado. ¿Ya? Eso nos habla de la Constitución peruana, ¿no? Asimismo, la ley 26647, que establecen, pues, normas, ¿no?
que regulan los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Dispone, pues, en este artículo 3, que los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado peruano entran, pues, en vigencia, ¿no? Y se incorporan al derecho nacional, en la fecha, pues, que se cumplan las condiciones establecidas, ¿no?, en los instrumentos internacionales respectivos. Los artículos 56 y 57 de la Constitución regulan, pues, la aprobación de los tratados mediante un sistema de requisitos, ¿no?, que depende, pues, de las materias que dicho tratado pretende normar. Ahí existen tratados que requieren la aprobación congresal, ¿no?, como también existen tratados que no requieren la aprobación congresal. A ver, dentro de los tratados que requieren la aprobación congresal, ¿cuáles estarán? A ver, ¿quién puede indicarme al respecto? A ver, Doctor, sobre derechos humanos. ¿Perdón? ¿Derechos humanos? Derechos humanos, lógico, es uno de ellos. Muy bien. ¿Nombre? Malky Gómez. Muy bien. Los tratados de libre comercio también. Malky Gómez. A ver, un ratito. Denis, ¿verdad? Después también hablamos de los tratados de... Libre comercio. Doctor, sobre soberanía, dominio, integridad del Estado Un segundito. y defensa nacional. Espérate, hija, espérate un ratito, espérate. Me están hablando. Ya, a ver. ¿Quién más? Los tratados que versan sobre soberanía, dominio o integridad del Estado y sobre defensa nacional. También están incluidos. ¿Nombre? Gutiérrez Tito. Muy bien. Obligaciones financieras del Estado. A ver, Gutiérrez Tito. A ver, un ratito, por favor. Tranquilo, yo voy a escuchar a todos. A ver, ¿alguien más? Obligaciones financieras del Estado. Obligaciones financieras del Estado. También está incluido. ¿Nombre? Sweeney. Muy bien. ¿Algún otro más? Todos esos tratados que requieren, ¿no?, aprobación, ¿no?, que requieren la aprobación congresal, se encuentran ¿en qué artículo de la Constitución? 56. 56, correcto. ¿Ya? 56, ¿ya? ¿Y cuáles serían, pues, los tratados que no requieren la aprobación congresal? Ya hemos hablado de los tratados que requieren la aprobación congresal, ¿no?, dentro de los cuales están, pues, los derechos humanos, la soberanía, el dominio, ¿no? El dominio, o integridad territorial, pues la defensa nacional, ¿no? Como hemos indicado, obligaciones financieras del Estado, ¿no? Los tratados que crean o modifican o suprimen tributos, ¿no? Los que exigen la modificación o derogación de alguna ley, y los que se requieren, pues, de medidas legislativas, ¿no?, para su ejecución. Pero también existen tratados, ¿no?, que no requieren la aprobación congresal, ¿no? Sobre el resto de materias, pues, que estamos hablando, ¿no? Que el presidente la celebra y ratifica los tratados y el mismo que da cuenta al Estado. Esto se encuentra en el artículo número 57, ¿ya?, de la Constitución, ¿ya? Asimismo, pues, este artículo dispone, ¿no?, que los tratados, pues, que afecten disposiciones constitucionales deben ser aprobados por el procedimiento que se rige, ¿no? La reforma constitucional dispuesta en el artículo 206 de la Constitución, que ordena, pues, la aprobación calificada de la mayoría absoluta, ¿no?, de los miembros del Congreso, y ratificación, pues, a través de un referéndum o mayoría superior de 2/3 de las 2 legislaturas ordinarias sucesivas, a fin, pues, de evitar la contradicción normativa, ¿no? Pese a este párrafo, pues, también se encuentra contenido en el artículo 57, ¿no?, que se inicia, pues, con el tema de que los tratados ejecutivos no deben generar confusión con los que se aplique, pues, a este tipo específico de normas internacionales. Y aquí vamos a hablar sobre la jerarquía. ¿Ya? ¿Cuál es la jerarquía del derecho internacional en el ordenamiento interno? El derecho internacional, pues, no tiene injerencia en la regulación de la jerarquía de sus normas dentro del ordenamiento interno. No obstante, dice, postula el principio de primacía, por el que las obligaciones asumidas por el Estado, en virtud, pues, de una sola norma internacional, priman sobre las que establece su derecho interno, ¿ya?
Esto último, pues, a efectos de la jurisprudencia internacional, comprende tanto pues la Constitución como cualquier otra norma de rango inferior, de orden jurídico estatal, ¿ya? En los términos, el derecho internacional prima sobre el derecho interno, dice. Siempre que éste esté en el ámbito internacional, ¿no? En efecto, pues, el derecho internacional no postula su primacía en la esfera del derecho interno de los estados, ¿no? De esta forma, pues, el Estado puede decidir cómo se incorpora el derecho internacional en su ordenamiento jurídico y el rango, pues, jerárquico que éste tendrá con su relación con otras normas internas. Acá hay algo muy importante, muchachos. Mira, aquí nos dice, en efecto, el derecho internacional no postula su primacía en la esfera del derecho interno de los estados. En los términos del derecho internacional prima el derecho internacional prima sobre el derecho interno, siempre se esté en el ámbito internacional. ¿Qué entendemos por esto? El derecho internacional prima sobre el derecho interno, siempre que se esté en el ámbito internacional. ¿Cuál es? A ver, ¿cuáles son las soluciones jerárquicas adoptadas por los estados? A ver, ¿cuál es la jerarquía en este caso? Esto es muy interesante. A ver. Dice, ¿cuáles son las soluciones jerárquicas adoptadas por los estados? Los estados dicen que son soberanos para regular el rango de las normas internacionales. En el ejercicio de esta libertad, las posibilidades lógicas abren 4 escenarios, nos dice. Que el derecho internacional, o al menos alguna de sus normas, ostente el rango supraconstitucional. Segundo, que el derecho internacional, o al menos alguna de sus normas, ostente el rango constitucional. Tercero, que el derecho internacional, o al menos alguna de sus normas, ostente el rango supralegal. Y por último, que el derecho internacional, o al menos alguna de sus normas, ostente el rango legal. ¿Ya? Aquí vamos a hacer unas preguntas. ¿Ya? ¿De qué estaríamos hablando? ¿O qué sería para nosotros un rango constitucional de estas normas? ¿Qué entendemos por rango constitucional? ¿Alguien me puede decir? A ver. Rango constitucional quiere decir que a nivel jerárquico el tratado tiene el mismo nivel o es el mismo valor que la Constitución, doctor. Muy bien. ¿Tu apellido, hija? Eldres. Eldres. Muy bien. Eldres. ¿Alguien más me puede explicar sobre esto? María Alejandra. ¿Ah? ¿Algo más me puede hablar sobre ese rango constitucional en los tratados? A ver, Máximo Acosta. Máximo. Máximo Acosta. A ver, muchachos, Máximo Acosta. ¿Me están escuchando? Muchachos, ¿me escuchan ustedes? Sí, doctor. Miren. Doctor, yo quisiera opinar, Cochachi Suárez. Sí, ahorita opinas, hijo, pero quiero solamente explicarles una cosita. Y creo que ya se les he dicho anteriormente. Y yo estoy avisándoles porque no quiero tener un sucesivo problemas. Yo creo que nos debemos respeto. ¿Ya? Tanto ustedes a mí como yo a ustedes. ¿Ya? Y estamos ante personas adultas. Y esto no es porque no va dirigido a una sola persona, sino para todos. Y es lo que estoy advirtiendo en los salones. Y cuando yo tomo lista, ustedes me contestan la lista. Entonces se supone que ustedes están en clases. ¿Ya? Entonces se supone que
Ustedes al contestarme la lista están presentes, como vuelvo a recalcar en la clase. Entonces, cuando yo llamo a alguien, lo correcto sería que me conteste. Sepan o no la respuesta, creo que lo correcto es que contesten, ¿ya? Y que me lo digan sinceramente, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? No entiendo bien o no lo sé. Normal, estamos acá para aprender. Yo no me voy a molestar por eso. Pero lo que sí me molesta es la falta de respeto que existe, o que yo lo estoy tomando de esa manera. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me contestan la lista, que están asistiendo a esta clase, y cuando yo llame, ustedes no hacen caso omiso al llamado que yo les estoy haciendo, que me parece una falta de respeto, yo les voy a poner falta. Lo siento mucho, aunque ustedes después me contesten, ¿no? Al final, yo les voy a poner falta. Entonces creo que vamos a entendernos de la mejor manera y no faltarnos el respeto. Para mí, como les digo, si ustedes no saben responder o no saben a la pregunta que se les hace, estamos acá para aprender. Eso a mí no me molesta. Vuelvo a recalcar. Lo que me molesta es que den el sí o como asistentes y después, ante una pregunta que yo haga, se hacen los que no escuchan o se salen de la clase. Creo que no es correcto eso, muchachos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por ahí y definitivamente si sucede esto nos vamos a llevar muy bien. Yo doy 1000 oportunidades, ¿ya? Doy 1000 oportunidades, ¿ya? Y yo los respeto mucho. Entonces, lo único que les solicito a ustedes y les pido es que también me respeten en ese sentido. ¿Ok? Doctor, Aclarado. disculpe, no fue mi intención, justo tocaron la puerta cuando escuché mi No, nombre. no, Vine. yo no lo digo por ti, Maxi, lo digo en general. Bueno. Pero estoy avisando lo que va a suceder en lo sucesivo. Ok, doctor, ok. Por favor, no quiero problemas con ninguno de ustedes. Al contrario, doy 1000 oportunidades. Lo único que pido es un poquito de respeto. ¿Ok? Aclarado esto, a ver, ¿quién me iba a hacer el comentario de lo que estoy preguntando? Sobre el rango constitucional. Y doctor Cochachi Suárez, disculpe. Ya, hijo, te escuchamos, hijo. Ya, bueno, cuando hablamos de tratados que tienen un rango constitucional, hablamos de, como ya sabemos, en la pirámide de Kelsen, la Constitución se encuentra por lo más arriba de lo que es el sistema interno, ¿no? De cada país. La Constitución es lo máximo, la Carta Magna. Y en este caso tendríamos pues un tratado que tenga el mismo rango, es decir, la misma jerarquía. Es decir, que las leyes, los decretos, etcétera, no podrían contravenir a estos tratados. Por ejemplo, un ejemplo claro es el tratado o el pacto, creo, de San José. El Congreso quiere legislar la pena de muerte, pero no puede porque el Tratado de San José se lo impide. Este tiene un rango constitucional, es decir, está por encima de lo que es la ley, que es lo máximo que podrían sacar o legislar los congresistas, ¿no? Eso, doctor. Muy bien, hijo. ¿Alguien más que quiere intervenir? Doctor, disculpe, alumno Sánchez Mucha, doctor. A ver, te escuchamos, hijo. Respecto a lo que menciona usted, pues, a mérito de un ejemplo, un caso, pues, en un caso de conflicto entre el tratado y la ley, se debe de prevalecer en este caso el tratado, ya que así amerita que en los tratados entre los estados, los tratados que hacen los estados, sea en el Perú o con otros países, todos esos acuerdos, pactos que se deben de hacer en la norma interna, lo que rige dentro del país, se debe de hacer prevalecer lo que se acuerda con otros países o con otros estados. Ya, muy bien. Aquí estamos hablando de lo que es el rango constitucional. ¿Alguien más que tenga un comentario sobre esto? Doctor, ¿Tu apellido? ¿a quién? Le doy paso a la señorita primero, doctor. Ya. ¿Tu apellido, hija? Sotelo, doctor, buenas noches. Hola, hija. A ver, te escuchamos. Sí, doctor, al igual que mis compañeros que opinaron, concluía más o menos parecido que existen rangos que también, como lo establece la pirámide de Kelsen, existen, por ejemplo, el rango constitucional, que es el que estamos hablando, que vendría a ser los tratados,
la Constitución, las normas internacionales, existen rango inferior que vendría a ser un rango supralegal y un rango inferior todavía que vendría a ser el rango legal. También existe un rango superior a la Constitución que no lo tienen, en este caso los tratados, que vendría a ser el rango supraconstitucional. Y bueno, en el caso puntual que usted nos consultó, tanto las normas internacionales, la Constitución y los tratados vendrían a tener todos el mismo rango y deben ser respetados de la misma manera. Ninguno es superior que el otro. Ya, hijo, muy bien. A ver, hijo, continúa. Doctor, Hola, doctor, ¿tu sobre lo apellido, que hijo? Guevara Fuentes, doctor. Una idea ¿Perdón? con Guevara Fuentes. Ya, te escuchamos, te escuchamos. Una idea coincide directamente con lo que es el grado constitucional o el rango constitucional. La ley, la posición que ocupan las normas inmediatamente inferiores a la Constitución, en principio dependiente de ellas. Cuando nos referimos al grado constitucional, doctor, nos estamos refiriendo a uno de los grados más altos, que tiene supremacía ante otros. Así es, Por eso, así doctor. es. Bueno, estas son... Ya, no, sigue, te escuchamos. No, doctor, yo solo quería dar una idea Lo que, concisa. claro, perfecto. Lo que hablamos de rango constitucional en este caso son normas pues que están incluidas, como ustedes lo han dicho, ¿no? En la Constitución, ¿ya? Se dice pues que una ley se eleva al rango constitucional cuando se incluye, ¿no? En el artículo de la Carta Magna, o sea, de lo más alto que tenemos, que viene a ser la Constitución. Y cuando decimos rango de ley, ¿qué significa? ¿Mm? Un tratado tiene rango de ley. A ver. ¿Mm? Vendría a ser, doctor, que, o sea, tiene un rango legal, o sea, vendría a compartir la misma posición de una ley, pero sí todavía sería inferior a una constitución. Así es, así es. Muy bien. ¿Tu nombre, hija? Sotelo, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ahondar en el tema? Doctor, Guevara Fuentes. Ya, hijo, Sotelo. También referente a lo del rango de ley, es que también serían dependientes a lo que son las normas constitucionales. Rango de ley es inferior. Son normas inmediatamente inferiores a la Constitución y por lo tanto dependientes de ella. ¿Ok? Claro, doctor. ¿Ya? Porque la otra es rango constitucional. Este es rango de ley. La ley está por debajo de ¿qué? De la Constitución. ¿De acuerdo? Hola. Doctor. ¿Ya? Tú eres Guevara me dijiste, ¿no, hijo? Guevara Fuentes. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, viene a ser también las que, bueno, son aprobadas por el Congreso y bueno, como nos ha dicho la compañera anterior, que tiene un rango inferior a la Constitución, pueden ser como leyes ordinarias, leyes orgánicas. Muy bien. ¿Nombre, hija? Cabrera Paco. Cabrera Paco. Ya, muy bien. Ya, entonces, vaya. Mariana, ¿verdad? Ya. Y cuando decimos que que el tratado tiene un rango supralegal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, doctor, de que vendría a ser un rango superior a la ley, es decir, no es igual a una ley, es encima superior a ella, puede estar en caso de que no haya congruencia entre ambas, va a estar por encima de la ley, pero siempre encontrada debajo de la Constitución. Muy bien. ¿Tu apellido, hija? Sotelo, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, son las leyes internas que no tienen la potestad de modificar la Constitución. Así es. Así es. ¿Apellido? Malqui Gómez. ¿Cómo? Malqui Gómez, sí. Ya, hijo. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Es una norma, doctor, de principio o valor que es de carácter superior a la ley. ¿Cómo? No te escuché, hijo. Repite, por favor. Se considera como una norma o principio o valor de carácter superior a la ley. Sí, pues. Exacto. ¿Tu apellido? Costa, doctor. Muy bien.
Muy bien. Bueno, el Tribunal Constitucional nos dice, emitió la sentencia 0047 del 2004, _AL, en el 2006. En la establecida, pues, la pirámide jurídica nacional sobre la base de 2 criterios, las categorías y los grados. En estos términos, pues, el tribunal retomó el criterio de la Constitución del 79 y diferenció, pues, los tratados de derechos humanos del resto de tratados y les asignó el rango constitucional, sin perjuicio, pues, del rango legal, ¿no? Ya deducido para el resto de tratados. O sea, al resto de tratados le dio el rango legal y en lo que es los tratados que diferenció en los derechos humanos del resto, se asignó, pues, el rango constitucional. ¿Ya? El rango constitucional, pues, de los tratados en el ordenamiento jurídico peruano, en el ordenamiento peruano, ¿no? Digamos, el tipo de la norma que es la Constitución del 79, a los tratados en general, tratados en general se le dio el rango supralegal, ¿ya? Mientras que en los tratados de derechos humanos le dio el rango constitucional, como lo hemos indicado, ¿ya? En la Constitución del 93, a los tratados en general se da el rango legal, se dan el rango legal. Y en los tratados de derechos humanos no hay norma expresa, sino implícita, o sea, la que ya lo teníamos. Pero mediante esta sentencia que hemos indicado, la 0047 del 2004, ¿no? A los tratados en general se le dio el rango legal, mientras que a los tratados de derechos humanos se le dio el rango constitucional, ¿ya? Para fundamentar, pues, el rango constitucional de estas disposiciones, podría recurrirse, ¿no? A normas relativas a los derechos y a las libertades, ¿no? Que la Constitución reconoce y se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también con los tratados, ¿no? Y acuerdos internacionales sobre la misma materia, ¿no? Ratificados por el Perú. Sin embargo, pues, en esta línea, el Tribunal Constitucional, pues, ha mantenido una línea jurisprudencial, ¿no? Constante, ¿no? Que lo ha llevado a concluir, pues, que el fundamento constitucional de los tratados de derechos humanos proviene, pues, de la cláusula abierta de los derechos, consignada en el artículo 3 de la Constitución del 93, ¿no? Que señala, pues, la enumeración de los derechos en el artículo 2, ¿no? No excluye, pues, lo demás de la Constitución, que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, pues, ¿no? Y que se fundan, pues, en la dignidad del hombre, ¿no? O en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana, pues, de gobierno. En conclusión, pues, puede afirmarse que los temas relativos al rango de los tratados han sido, pues, jurisprudencialmente completados por el Tribunal Constitucional. Los tratados, en términos generales, ¿no? Tienen el rango legal, y solo los tratados de derechos humanos ostentan el rango constitucional. Ojo con esto, muchachos, ¿ah? Puede venir, ¿ya? Como hemos dicho, jurisprudencialmente, completados por el Tribunal Constitucional, los tratados en términos generales, tienen el rango legal, y solo los tratados en cuanto a derechos humanos, nada más que en derechos humanos, ostentan el rango constitucional. ¿Ya? Bueno, hasta aquí hemos llegado a lo que es la clase de la aplicación del derecho internacional en el orden jurídico interno. Ahora vamos a ver un ensayo, ¿ya? Por favor, vamos a hacer un ensayo, sobre el derecho internacional y el derecho interno. El mismo que va a ser también grupal y el mismo que se va a entregar hasta el día 26 de julio, hasta las 23:55, ¿ya? Ahora vamos a pasar a, ¿cómo se llama? Vamos a pasar a ver este ensayo que le estoy indicando. Ahorita son las 6:05. Nosotros tenemos 6:05, 36 y 35. 6:35 estamos regresando. Vamos a dar media hora. ¿Ya? 6:35 estamos regresando, muchachos, para que nos den sus alcances sobre lo que se va, sobre el ensayo que van a ver. ¿Ya? A ver, por favor, ingresen de una vez. Y estamos de regreso a las 6:35. Por favor, cualquier consulta me la hacen llegar. Yo estoy acá, ¿ok? Ingresemos, por favor.
Doctor, ¿sobre qué es el ensayo, doctor? Disculpe. El ensayo trata sobre el derecho internacional y el derecho interno, de lo que hemos tratado, Carlos. ¿Ya? ¿Que hay que hacer algo ahí? ¿Cómo que hay que hacerlo? Eso va a quedar como un trabajo grupal, pero eso se va a entregar hasta el día 26. Ahora lo que vamos a hacer es que lo lean, el ensayo, perdón, lo escuchen, ¿ya? Y vamos a debatirlo y que me den sus alcances a ver qué piensan. ¿No? ¿Es video, doctor? ¿Es video? Sí, video. ¿Y cómo lo veo el video, doctor? ¿Por acá? Ingresen nomás. Ahí está. Aquí, ya, listo. Listo, muy bien. Listo. Señores, doctor. Es una lectura, ¿ya? Estoy hablando tonterías también, ¿ya? ¿No? Que nos va a ayudar a hacer el ensayo, ¿ya? Es una lectura, ¿ok?
Dice, ¿cuáles son las situaciones jerárquicas adoptadas por los estados? Es otro. Esa es otra diapositiva. La otra es, ¿cuál es la jerarquía del derecho internacional en el ordenamiento interno? El derecho internacional no tiene injerencia en la regulación de la jerarquía de sus normas dentro del ordenamiento interno. No obstante, postula el principio de primacía por la que las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de una norma internacional priman sobre las que establece su derecho interno. Luego dice, los artículos 56 y 57 de la Constitución regulan la aprobación de los estados mediante el sistema de requisitos que depende de las materias de dicho tratado. Pretenden normar tratados que requieren aprobación y tratados que no requieren aprobación congresal. Ya, las otras diapositivas ya no se ven. Tienes que entrar desde la computadora para... Pero no te permite ni siquiera descargar esto. ¿Cómo entras a tu clase de alumnos y descargas? Ya, no hay más. ¿Cuántas slides hay? ¿Te has leído todo? Solamente se puede visualizar 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 que te he leído. Claro, que son chicos, los 5 que te he leído. Están escuchando.
A ver, señores. ¿Algún voluntario sobre la lectura? Doctor, si podría ser voluntario. Sí, claro, hijo. Te escuchamos. Ya. En Cochachi Suárez. Ya, te escuchamos, hijo. Bueno, la lectura va con respecto a la Constitución de los Estados y el derecho internacional de los derechos humanos. Nos dice que existen dos teorías, el dualismo y el monismo. En cuanto al dualismo, nos refiere que este tipo de teoría nos refiere que los tratados internacionales no causan efectos en la persona, sino que solamente causan efectos a lo que es el Estado. Y es el Estado, mediante normas complementarias, que va a hacer que este tratado cause efecto directamente a la persona, es decir, al individuo. La teoría fue desarrollada por un filósofo, creo, no recuerdo su nombre, y al contrario, la doctrina monista refiere que los tratados internacionales causan efecto directamente en la persona cuando es aprobada. Y esta teoría fue desarrollada por Kelsen, Berdos y Kunz, que nos dice pues que el derecho internacional tiene efectos inmediatamente en la persona, cosa que es totalmente distinta a lo que es la teoría dualista. Lo que utiliza la doctrina dualista es, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, en la Constitución de Inglaterra, y en las constituciones que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa, utilizan ya pues lo que es la doctrina monista, ¿no? Gracias. ¿Dónde he leído, doctor? Ya, hijo. Cochachi, Yuri, ¿no? Sí, doctor. Ya, hijo. ¿Alguien más? Mamani tipo, doctor. Mamani. Ya, hijo, te escuchamos. Sí, en la lectura nos habla de los sistemas dualistas y monistas, ¿no? Que nos dice que en el sistema dualista, yo lo entiendo que nos habla bajo el principio de la coordinación. En cambio, el sistema monista sería bajo el principio de la subordinación, porque ahí establecen las jerarquías. Nos dice que también hay países que sostienen esas tesis dualistas, como han sido en el caso de Inglaterra, y las que sostienen la tesis monista son los países como Alemania, Italia, en nuestro caso del Perú también, que nos dice que la norma internacional se formaría parte del derecho nacional o de la norma nacional. También habla respecto a lo que dice la Constitución de cada estado determina la jerarquía de los tratados dentro de su ordenamiento jurídico. Esto también lo vemos en nuestro caso en Perú. Nos dice que en la Constitución, desde la Constitución de 1979, en su artículo 101, establece que en el caso del conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el tratado, como usted en clase nos dijo que los tratados estarían en el rango de leyes, ¿no? Solamente solamente en el caso del tratado internacional estarían por encima de las leyes de la Constitución. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, muchachos. Bueno, a ver, lo que es ya le hemos indicado que esto queda como un ensayo hasta el día 26/7 grupal, ¿ya? A ver, Alfaro, Alessandra del Pilar. Alessandra, estamos tomando lista. Sheila. ¿Escucha? Sheila. Doctor. Doctor, ¿me escucha? Disculpe. Ya Sheila. Doctor, no, Alfaro, doctor, presente. Recién, hija, ya ves. Es que mi táctil está fallando, doctor. Ya, hija, ok. Ya estás con asistencia. Gracias. Efraín. Doctor, buenas noches, disculpe. Presente, doctor, buenas noches.
Y Efraín, ya. Rivet. Karen. Presente, doctor Cruz. A ver. Karen Cruz, ¿sí? Presente, doctor, sí. Karen Cruz. Ahí, llegando tarde. Yesenia. 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 A ver. Miguel Morales. Catherine Urilla. Teobaldo Quispe. Omar Quispe. Kiara Ramírez. Fran Ramos. Presente, doctor. Ramos Torres. Fran Ramos. Doctor, disculpe, Ramírez. Kiara. Sí, doctor. Doctor, ¿me escuchó? Sí. Catherine. Vilca. Paola Rubí. Doctor, buenas noches. Catherine Vilca, presente. Bien, resucitas. Paola. Ya. Ya pues, muchachos, entonces fíjense el trabajo que hemos dejado, ya nos estamos viendo la próxima semana si Dios quiere, ya se me cuida mucho. Doctor, disculpe, Peceros Ramos. Peceros, ya te tomé lista, Peceros. Ok, Doctor, listo, gracias. Quispe Torres Teobaldo, doctor, buenas noches. Mi internet estaba fallando. Ya está, Quispe Torres, ya, listo. Ya. Doctor, gracias. Ya, muchachos, ya nos estamos viendo entonces, cuídense. No se olviden de su trabajo, que es hasta el 26 de julio, ¿ya? Tengan buenas noches.